Mi pastor Javier, cuando nosotros también necesitamos algo y le pedimos, ¿cierto?, de que él vaya allá a Talcahuano, siempre ha tenido esa disposición, esa gentileza, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo me voy de vacaciones, me dijo, y tú como soy supervisor, me dijo, anda para allá, visita la iglesia, ve cómo está la iglesia, amén. Y yo le dije, amén, pues pastor, vamos para allá. ¿Y de qué le predicamos? Me dijo. Y me dijo, no, ahí ve tu tema libre nomás. Yo recordaba, tiempo atrás, decía, siempre le estoy hablando de evangelismo a los hermanos. No, que evangelismo, la última vez, ¿se acuerdan? Era día de la mamá encima, y yo no caí, pues. Voy y traigo una palabra de evangelismo, y ahí como sea, ahí no, y la mamá es la primera evangelista. Entonces, bueno, evangelismo, ¿por qué? A mí me encanta predicar de evangelismo porque creo que es una gran necesidad en la iglesia de hoy en día. El compartir el evangelio, creo que muy pocos lo están haciendo, ¿ya? Es una gran tarea y muy pocos la están realizando, y es algo urgente que debemos hacer como iglesia. Pero me pasó lo mismo que le pasó al apóstol Judas, ¿ya? Al hermano Judas, que escribió la epístola de Judas, un libro antes de Apocalipsis, para que lo vaya buscando ya, que tenía un tema en mente, este hermano, para escribir a la iglesia, ¿cierto?, la salvación común, la gracia que todos habíamos recibido, pero se dio cuenta de las circunstancias de la iglesia y decidió cambiar el propósito de su epístola, ¿ya? Judas iba a escribir sobre la salvación, pero viendo la necesidad de la iglesia cambió su tema. Y hoy día, ¿cierto?, me doy cuenta de que en estos tiempos hay mucha necesidad también de estar preparados, de saber en quién hemos creído, saber lo que creemos, ¿ya?, y defender nuestra fe. Es muy importante. Cuando nosotros salimos a evangelizar o vamos a predicar, siempre nos van a preguntar, ¿y ustedes en qué creen? ¿Usted en qué se diferencia de un mormón, de un testigo de Jehová, de un católico, de un solo Jesús, de un adventista? ¿Ya? ¿En qué se diferencia usted de si subió el mismo de que predican en el Islam? ¿Ya? Entonces hay que saber y conocer la fe que nosotros hemos creído. Así que si tiene ahí epístola de Judas, ¿me acompaña? ¿Amén? Bien. Epístola de Judas, ¿cierto? Es una de las epístolas más breves del Nuevo Testamento. La otra más breve que hay es la epístola de Filemón. Es solamente un capítulo. Dice así, ¿ya? Judas, siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Tome su asiento, ¿no, mi hermano? No se preocupe que sea muy breve el versículo que leímos, porque lo vamos a leer completo, esta epístola, el día de hoy. Para empezar, ¿quién escribió esta epístola? El autor, ¿cierto?, se identifica como Judas, hermano de Jacobo. ¿Y quién es este Judas, hermano de Jacobo? Si nosotros buscamos, ¿cierto?, investigamos un poquito más, vemos de que Jacobo, o San Jacobo, que es Santiago, fue el escritor que escribió, ¿cierto?, valga la redundancia, la epístola de Santiago. Pero la pregunta es, ¿y quién era Jacobo, o Santiago y Judas? Ellos eran líderes prominentes en la iglesia en Jerusalén en los primeros tiempos de la iglesia primera. Ya usted recordará Hechos capítulo 15, cuando se forma el concilio, Santiago o Jacobo, ¿cierto?, más o menos da la directriz por cual debía trabajar la iglesia. Cuando se forma ahí, ¿cierto?, el concilio, y hablan, ¿cierto?, de que si los gentiles debían o no guardar la ley de Moisés. Ese es el mismo. Pero surge la pregunta, ¿y ellos de dónde salen? ¿De dónde provinieron? La tradición cristiana dice de que ellos, Santiago y Judas, eran medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe de que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero después María con José tuvieron más hijos. Y de hecho la palabra dice, ¿cierto?, de que no están Judas, Simón, ¿cierto?, Santiago y aún sus hermanas con nosotros. O en esa oportunidad cuando buscaban al Señor, ¿cierto?, y le dicen, Señor, mira, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Cristo dice, ¿quién es mi madre y mi hermano? Los que hacen la voluntad del Señor. Pero Cristo tuvo más hermanos, ya medios hermanos, que ellos sí nacieron del matrimonio, ¿cierto?, de María con José. Pero lo interesante acá en esta epístola que vamos a ir viendo, que tanto Santiago como Judas se identifican como siervos de Jesucristo. Esta epístola se escribió más o menos en el año 60-70 después de Cristo, ¿ya? Y ya en ese tiempo habían falsas doctrinas que estaban surgiendo. Ya en ese tiempo se estaban levantando falsos maestros, falsos profetas. Ya habían algunos que se estaban desviando de la fe cristiana.
El propósito de esta epístola era animar a los cristianos a defender la fe. Ese es el propósito de esta epístola, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué tenía ese propósito? Porque el tema de la epístola es el peligro de los falsos maestros dentro de la iglesia. Ese es el tema de la epístola de todo Judas. Ahora que la vamos a leer, ¿cierto?, completita, usted, ¿cierto?, se va a ir dando cuenta de eso. Ya vimos quién fue Judas. Y lo interesante es que en el versículo 1 se identifica como un siervo de Jesucristo. Hoy en día, donde en la iglesia, en muchos lugares, se andan peleando, ¿cierto?, de que quién es el apóstol, quién es el arcángel, quién es el más grande, quién es el súper, ¿cierto? Judas, que podría decir, yo pertenezco a la Sagrada Familia, yo fui medio hermano de Jesús, él se identifica como un siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa esclavo. Y Judas se identifica como un esclavo, un siervo por amor. Nosotros no servimos a Dios, hermano, por lo que Dios nos pueda dar a cambio. Nosotros servimos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Nos servimos a Dios para que Él nos dé cosas a cambio, o por dinero, o por ganancia deshonesta, o para que nos bendiga. Lo servimos porque Él ya hizo algo por nosotros, que fue regalarnos la salvación y la vida eterna. ¿Qué significa ser un siervo para ti? ¿Qué significa ser un servidor? Es una honra, hermano. Es una tremenda honra ser un siervo del Señor. Así que si Dios te ha llamado a sus caminos, Dios te ha llamado para algo más grande que ocupar una banca. Dios te ha llamado para algo más grande que ocupar una silla. Dios te ha llamado para que seas un siervo de Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno somos miembros de este cuerpo de Cristo. Y a uno Dios, ¿cierto?, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. A otros Dios da don de lengua, don de sanidad, de milagro, don de profecía, don de administrar, don de presidir. Pero todos tenemos dones espirituales para servir al Señor. ¿Conoces tus dones espirituales? Por lo menos tienes que tener uno. Si tú eres convertido, tienes que tener por lo menos un don espiritual, con la capacidad de poder multiplicar este don si tú eres fiel al Señor. Si tú eres fiel y trabajas tu don, ¿cierto?, Dios te va a ir dando cada vez más responsabilidad dentro de su reino. Bien, ¿cuál es la posición del creyente? Dice el versículo 1, ¿cierto? A los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Dios nos llamó, hermano, con 4 propósitos. Primeramente, Dios te llamó para salvación. Nosotros estamos perdidos en el mundo, destituidos de la gloria de Dios. Nuestro destino era la condenación, pero Cristo pagó el precio y nos llamó para salvación. Ahora procura ser escogido y no solamente llamado. Ya que ahí también nosotros tenemos que poner ojo, porque muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Quiénes son escogidos? Aquellos que realmente rinden su vida, su corazón al Señor en espíritu y en verdad. Esos son escogidos del Señor, los que obedecen al Señor. El segundo propósito por el cual Dios nos llamó es para santificarnos. Dios nos apartó del mundo, nos separó del mundo. Eso significa la palabra santidad, separar, apartar para un uso exclusivo del Señor. Nosotros somos santos, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Dice que en Cristo somos justificados, somos adoptados, somos reconciliados, somos santificados. Esa es la santidad impartida de parte de Dios. Somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros, pero también Dios nos demanda una santidad práctica en nuestro diario caminar. Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo nosotros nos vamos a santificar? Guardando la palabra de Dios cada día. Esa es una santidad que nos corresponde a nosotros. El obedecer los mandamientos del Señor nos aparta de las obras del mundo. Eso te corresponde a ti. Y aparte Dios, por medio de Cristo, ¿cierto?, te santifica por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Bien. ¿Para qué más nos llamó el Señor? Para tener comunión con Él. Dice la palabra, antes estábamos enemistados con Dios. Estábamos peleados con el Señor. Nuestros pecados habían causado separación entre Dios y nosotros. Pero por medio de Cristo somos reconciliados. Y hoy tenemos comunión con el Señor. ¿Ya? Tenemos perdón, tenemos comunión y podemos buscar del Señor. Y Dios también nos llamó, ¿cierto?, como dijimos, para servir dentro de su obra. ¿Ya? Para servir, hermano. Hay dos, por ejemplo, si tú no sabes cuál es tu área de servicio dentro del cuerpo de Cristo, hay por lo menos 2 cosas generales que nosotros debemos hacer como cristianos. Una es obras de misericordia, que eso es un mandamiento para todo cristiano,
y lo segundo es evangelismo. ¿Ya? Esos son los dos mandamientos generales que todo cristiano debe hacer. Por ejemplo, si tú no sabes, ¿cierto?, qué don o qué ministerio específico te dio el Señor, por lo menos hay dos áreas de trabajo que son generales, que todo cristiano debe realizar. Bien. El versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El creyente que goza de una buena relación con el Señor puede esperar del Señor misericordia. Puede esperar estar en paz con Dios y puede esperar ser bendecido con el amor de Dios. El creyente que ha sido salvado, reconciliado, que ha sido, ¿cierto?, guardado por el Señor, que ha sido santificado, puede esperar gozar una buena relación con el Señor. Amén. Bien, veamos, ¿cierto?, el versículo 3 y 4. El peligro de los falsos maestros. Ya vimos la posición del creyente, ya vimos, ¿cierto?, de que Judas habla de que era un siervo del Señor. Amén, gracias. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, el peligro de los falsos maestros. Versículo 3 y 4 dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ahí está el tema que iba a dar Judas, pero lo cambia, ¿cierto? Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, y acá está el tema nuevo, ¿ya? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas cambia el propósito de su epístola, y es como muchas veces nos sucede a nosotros los pastores, ¿cierto? De repente uno tiene una serie de sermones y dice: no, vamos a predicar de evangelismo, del matrimonio, y sucede algo, ¿cierto? Y uno tiene que cambiar su serie de sermones por atender una necesidad urgente que está saliendo en la iglesia. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó? Tiempo de pandemia, yo me acuerdo, estaba en una serie de Apocalipsis. Y justo viene la pandemia y que voy a seguir predicando Apocalipsis. Y dije yo, no me sean asustar los hermanos, tuve que cambiar la serie de sermón y dije: ya, como vamos a hacer culto online, vamos a predicar más mensaje evangelístico, más Jesús sana, Jesús está contigo y todo el tema. Ya tuve que cambiar, ¿cierto? Porque vi una necesidad en la iglesia a la cual había que responder. Y esto fue lo que le pasó a Judas. Cambió su tema para tratar el tema de los falsos maestros dentro de la iglesia. Algo interesante, paradójico, es que esta epístola de Judas lleva el nombre del primer apóstata que tuvo la iglesia. El primer falso ministro, falso maestro, falso seguidor de Cristo, que es Judas Iscariote. Convengamos, ¿cierto?, de que Judas, para que usted lo tenga claro, Judas Iscariote no fue el que escribió esta epístola, ¿ya? Sino que fue Judas, el medio hermano del Señor, el que escribió esta epístola. Pero de forma paradójica, ¿cierto?, esta epístola que trata de la apostasía, que trata de los falsos maestros, de los falsos ministros, lleva el nombre del primer hereje, podríamos decir, de la historia del cristianismo, Judas Iscariote, ¿ya? Esta epístola se le conoce también a Judas como los hechos de los apóstatas. Imagínense, nosotros tenemos en la Biblia el libro ¿Hechos de qué? De los apóstoles, donde cuentan la historia de los ministros del Señor, cómo extendían el evangelio, cómo Dios lo usaba, cómo predicaban, los sufrimientos de los apóstoles por la causa de Cristo. Y este libro, aunque es muy pequeño, un solo capítulo, es muy condensado, nos narra todos los hechos de los apóstatas, todos los hechos de los falsos ministros, ¿cierto?, del evangelio. La iglesia estaba sufriendo una ola de falsos maestros y falsas doctrinas que ponían en peligro la vida espiritual de los seguidores y la salvación de ellos. ¿Por qué Judas se da el tiempo de escribir esta epístola? Y habla toda una epístola, ¿cierto?, sobre los falsos maestros, y cambia un tema muy relevante que es la salvación, como por ejemplo lo presenta la epístola de Romanos. Lo cambia por un tema, ¿cierto?, sobre los falsos maestros. Un capítulo completo para hablar de los falsos maestros. Mire, el falso profeta, el falso maestro, el falso ministro, el falso líder espiritual, no tan solamente se condena a él, sino que como tiene influencia, condena a quienes lo siguen. Y por eso es la importancia, ¿cierto?, de tratar estos temas dentro de la iglesia. Advertir a la congregación acerca de cómo reconocer a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos ministros. Cristo lo dijo mucho tiempo antes.
El Señor, ¿por qué dijo? ¿Por qué cosas los conoceríamos? Por los frutos los conoceréis. Aunque predique bonito. ¿Ah? Aunque se vista bien. Aunque tenga milagros. ¿Ya? Aunque tengan templos más grandes que el nuestro. Aunque tengan multitudes que lo sigan. ¿Ya? Por los frutos se le conocerán a los falsos ministros, falsos maestros, a los falsos profetas. ¿Ya? Eso es para que usted lo pueda tener claro. Desde el inicio del cristianismo, hermano, han existido algunos que se han desviado del verdadero evangelio. Desde el inicio del cristianismo. Y esto se conoce como el pecado de la apostasía. El primer apóstata fue Judas Iscariote. ¿Ya? Dios lo había llamado con un propósito: salvación, para un ministerio, ser apóstol, para trabajar en la obra. Pero él se desvió, ¿cierto? Se vendió por un par de piezas de plata y traicionó al Señor por dinero. Después, ¿qué otros apóstatas encontramos en la historia del cristianismo? Aparece en la historia de la iglesia primera que una vez Ananías y Zafira trajeron una ofrenda al altar, pero mintieron con la ofrenda y como que querían quedarse con la ofrenda y todo el tema. ¿Y qué es lo que hace Pedro? No recibe la ofrenda y cae muerto. Un pecado de apostasía. Ya la iglesia debía mantenerse pura en ese tiempo cuando estaba iniciando, ¿cierto?, a ser predicado el evangelio. Otro pecado de apostasía surge cuando Felipe, el evangelista, empieza a predicar el evangelio y dice de que hay un hombre que se llamaba Simón el Mago. Recordará usted la historia. Y este hombre dice que con su arte mágica engañaba a mucha gente y mucha gente lo seguía. Pero cuando escucharon el evangelio predicado por Felipe, creía la gente, ¿cierto? Y se convertía al Señor y eran bautizados. Entonces Simón se convirtió también, entre comillas, y empezó a seguir a Felipe. Pero cuando vio que Pedro con Juan vinieron y colocaban las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo, Simón ahí le entró el bichito. ¿Cierto? Y dijo: ¿por qué no me dan este poder a mí? Yo un billetito y al que yo le coloque las manos, ¿cierto?, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro se enoja y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado de la simonía. Así se conoce ese pecado, ¿cierto?, dentro de la iglesia. El hacer dinero con el evangelio. Dios, hermano, lo que recibimos de gracia debemos entregar. ¿Ya? Pero si nosotros nos hacemos pagar por el evangelio, se conoce como el pecado de simonía. Y eso es un pecado prohibido, ¿cierto? Es algo prohibido totalmente, ¿cierto?, en la Escritura. El enriquecerse ilícitamente con el evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la apostasía? La apostasía es cuando alguien conoce realmente el evangelio o ha escuchado el evangelio y en vez de seguirlo con fidelidad, se desvía por otro camino. Y toma otro evangelio y siguen otros caminos y siguen otras doctrinas y siguen otros evangelios. Aún teniendo la Biblia, aún predicándole la verdad, se desvían. O algunos, ¿cierto?, hasta abandonan la fe y después reniegan en contra del Señor. Amén. Así, hoy en día también hay muchos falsos evangelios. Falsas doctrinas, ¿cierto?, que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos y debemos rechazar completamente. Algunos falsos evangelios, por ejemplo, los mormones. Ese es un falso evangelio. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 1? Pablo habla, ¿cierto? Y dice: hay un solo evangelio, hermano. Un solo evangelio. Pero si yo o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, sea anatema, sea apartado para maldición, sea apartado para la destrucción. Curiosamente, ¿cierto?, a José Smith se le apareció un ángel llamado Moroni para presentarle una nueva revelación. Un nuevo evangelio, porque la iglesia, según este ángel, se había desviado y entonces este ángel le entrega, ¿cierto?, las coordenadas para poder descubrir el libro de Mormón, que ahí con Urim y Tumim supuestamente lo tradujo de un egipcio antiguo y todo. Qué curioso, hermano, que la Biblia ya mucho tiempo antes, en el principio del cristianismo, Pablo dijo: si aún un ángel del cielo apareciera a predicarte otro evangelio, sea anatema. Falsos evangelios como el de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, hermano. ¿Y qué dice la palabra? El Señor Jesús dijo: a tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. ¿Ya? Y Jesucristo en la Biblia recibe adoración. Si Jesucristo no fuera Dios, nosotros cometeríamos el pecado de idolatría. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad del Señor. Ya, en eso creemos nosotros. Pero los testigos de Jehová creen que Jesús era un ángel creado, el primer ángel creado, que es el ángel Miguel, que por medio de él, ¿cierto?, Dios creó y todo el tema, pero que Cristo era un ángel creado.
Eso, hermano, no es así. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Ya vimos su gloria. Entonces, hermanos, son otros evangelios. El evangelio de los católicos. Perdónenme si que hay alguien nuevito acá que sea católico, ¿cierto? Pero mire, la Biblia en ninguna parte me habla de un purgatorio. En ninguna parte me habla de un limbo. En ninguna parte la Biblia me habla de orar a la Virgen. En ninguna parte la Biblia me habla de hacerle manda a los santos. En ninguna parte la Biblia me dice de que los sacerdotes, los curas, los pastores, los obispos que ellos tienen que ser célibes. A mí la Biblia me dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 3 que el obispo, el pastor de la iglesia, el anciano, el presbítero de la iglesia, ojalá sea un hombre casado. Usted ve, ¿cierto?, en palabras bien chilenas, la embarrada que tiene la Iglesia Católica con los temas, ¿cierto?, que usted conoce muy bien, homosexualidad y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque dejaron el mandamiento de Dios y están enseñando doctrinas que no están en la palabra. El obispo, el pastor debe ser un hombre casado. ¿Ya? Si ojalá pudiera ser casado. ¿Ya? Quizá Pablo no fue casado él, pero él tenía el don de continencia. Pero nosotros, ¿cierto?, que somos jóvenes sobre todo, casados, hermano, y donde usted vaya con su señora al lado, para no caer en pecado en ninguna de esas cosas. Ya, porque como decía Betty la Fea, ¿cierto?, la carne es débil y el diablo es puerco, hermano. Amén, así que hay que cuidarse. Hay que cuidar su testimonio, vivir en santidad. Otros evangelios como cuáles, los adventistas. Hermanos, los adventistas tienen cosas muy interesantes, el tema de la dieta, de la alimentación, pero también ellos caen en herejía al decir, por ejemplo, que si usted come una pulpita, un costillarcito, ¿cierto?, usted se va a ir al infierno, de que si usted no guarda el sábado, usted está condenado, en que ellos elevan por sobre todas las cosas a su profeta, Elena G. de White, ¿cierto?, como palabra de Dios, la ponen al lado de la Biblia, algo extraño que tienen. ¿Ya? Entonces, hermanos, son otro evangelio, lo solo Jesús, que no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo, sino Jesús nomás. El Islam, y qué hablar, hermano, de falsas doctrinas. Doctrinas, por ejemplo, como la doctrina de la prosperidad, donde se dice de que si usted viene es para que Dios lo haga rico, lo haga millonario y cuántas cosas. O también una doctrina que se llama cesacionista, que están predicando mucho algunos sectores del cristianismo, que se trata de decir de que ya Dios nos sana en este tiempo, que ya no hay manifestación del Espíritu, que la manifestación del Espíritu, la sanidad, las lenguas son del diablo, hermano. Ponga cuidado, hermano, hay predicadores en internet que ya dejaron de creer en un Dios de milagros. Dios en el Antiguo Testamento hizo milagros. Jesús cuando vino hizo milagros, los apóstoles hicieron milagros, y la palabra de Dios dice claramente en Marcos 16, y estas señales seguirán a la iglesia, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. Podemos esperar señales, milagros en nuestro ministerio, hermano. Si hay alguien enfermo, podemos esperar que Dios lo sane, si es la voluntad del Señor, hará un milagro instantáneo. Pero hoy en día, hermano, hay personas que dejaron de creer en eso, siendo que Cristo dice, yo soy el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Eso se conoce como la doctrina cesacionista. Muchos hermanos bautistas, hermanos, están cayendo en eso. Han escrito hasta libros algunos pastores prominentes de Estados Unidos, ¿cierto?, los carismáticos y cuántas cosas más, atacando, ¿cierto?, la manifestación del Espíritu. No saben, hermano, que están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Ya? El único propósito, hermano, de los falsos maestros es pervertir el Evangelio de Cristo, acomodarlo a su preferencia personal para sacar provecho de la gente. Ese es el propósito de los falsos maestros. Los falsos maestros se reconocen, hermano, por su enseñanza sin fundamento bíblico. Ellos inventan doctrinas. ¿En qué parte de la Biblia dice, por ejemplo, que los dones del Espíritu cesaron? Búsquenlo en la Biblia, no en ninguna parte va a encontrar eso. ¿Sabe cuándo van a cesar los dones del Espíritu? El don de sanidad, de profecía, de milagro. Cuando usted esté arriba en los cielos, cuando usted tenga un cuerpo glorificado, cuando usted esté disfrutando de la presencia del Señor, ahí ya no se va a necesitar, ¿cierto?, sanidad ni milagro, porque usted va a estar sano. Amén. Gloria al Señor, hermano, va a estar sano. No va a necesitar una profecía, porque usted antes que pida, Dios le va a responder. Ahí van a cesar los dones, pero mientras estemos aquí son necesarios, hermano. Son necesarios los dones del Espíritu.
Los falsos maestros también se conocen por su estilo de vida pecaminoso, ¿ya? Predican, pero no cumplen la palabra. ¿Cuánto ha salido últimamente en internet? Pastor cayó en adulterio, pastores hacen esto, pastores con la estafa. Hermano, es cosa de ver. Tiempo atrás, ¿cierto? Había un pastor acá en Chile de oro, ¿cierto? ¿Se acuerda usted? Oro, ya. Preso estaba, cayó el pastor. De repente otro pastor haciendo ganancias deshonestas con el evangelio. No, yo gano algo poco, algo de 20 millones nomás. Comparto un poquito para los pobres, por hermano. ¿Ya? Otros pastores en Estados Unidos, no, que caen en adulterio, que cada cierto tiempo se conocen estas noticias. Por los frutos, hermano, los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Veamos los versículos 5 al 7, dice: Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ya? Dios coloca 3 ejemplos por medio de Judas de juicio, de condenación al pecado. La incredulidad de Israel primeramente. Dios sacándolo de Egipto, los israelitas no creyeron. Tuvieron que vagar 40 años en el desierto y pereció aquella generación. Los ángeles rebeldes que abandonaron su morada, que se rebelaron con Satanás, ¿cierto? Esos son los demonios que hay hoy en día. Y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que ellos pecaron un pecado de inmoralidad, de homosexualidad también, ¿cierto? Y adulteraron. Los falsos maestros se caracterizan por ser incrédulos a la palabra del Señor. No creen a la palabra, por eso inventan otras doctrinas, siguen otros evangelios. Los falsos maestros también se caracterizan por ser rebeldes a la autoridad, como los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ellos se rebelan contra la autoridad de la palabra y de sus líderes religiosos. ¿Ya? Por ejemplo, Dios, hermano, en la iglesia de Dios, Dios tiene obispos, tiene pastores, tiene supervisores. Y uno tiene que someterse a la autoridad siempre y cuando esté envasado en la Escritura, ¿cierto? En eso estamos claros. Amén. Pero estos líderes no se someten a nadie. Quieren hacer ministerio solo, no quieren rendirle cuenta a nadie. ¿Ya? Y eso no debe ser así. Esas son características de falsos ministros. Los falsos maestros se caracterizan por ser inmorales y adulteran la palabra. ¿Ya? Adúlteros espirituales. Muchos de ellos, hermano, toman la palabra, la adulteran para su propia conveniencia. Como Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, cometió este pecado de inmoralidad, también ellos son inmorales muchas veces, hermano. ¿Ya? Viven en pecado y adulteran la palabra. Así es, amén. Así que, hermano, esas son características, ¿cierto?, que nos presenta la Biblia para poder reconocer a los falsos ministros. Los falsos maestros pueden predicar bonito, hermano, se lo vuelvo a repetir. Así es. Pueden hacer milagros, pueden tener lindos templos, pueden tener prosperidad económica, pero esas no son señales verdaderas de que Dios está con ellos. ¿Usted sabe dónde se reúne la iglesia, entre comillas, cristiana más grande del mundo? Todos los domingos en el Vaticano. Ahí se reúne la iglesia, entre comillas, cristiana más grande del mundo. ¿Qué es lo que predica el Papa? Algo que no está fundado en la Biblia. ¿Qué es lo que el Papa? Algo que no tiene fundamento bíblico. ¿Ya? Entonces, hermano, las multitudes no son señales de éxito. La prosperidad económica no es señal de éxito. ¿Ya? El predicar bonito, hermano, usted busca en internet de repente, mejor no busque nada, ¿cierto? Después se puede turbar, pero de repente aparecen en internet unos pastores, hermano, dando unos mensajes, y ¿sabe cómo les llamo yo? ¿Qué tienen ellos? El don de la mandíbula. Porque mire, son mucho más educados que uno para predicar. Yo soy medio, no sé si donde estoy tan para allá arriba en Centinela, soy medio, para predicar, pero ellos predican bonito, hermano, un desplante, tienen unos trajes, hermano, carísimos, unos zapatos, wow, hermano, y predican, y la gente se apantalla con este tipo de pastores, de predicadores, ¿cierto? Y la unción, y se sacan la chaqueta, pum, 20 al suelo, hermano, y yo, nada. Pero ¿qué enseñanza transmiten, hermano? Palabras que no están basadas en la Biblia, palabras para sacar provecho de la gente. Son lisonjeros, ¿ya? Y la misma Biblia acá se lo va a decir. ¿Qué es lo que es una persona lisonjera o salamera? Una persona que nunca te va a decir estás mal en esto.
¿Ya? ¿Por qué? Porque si te dice eso, tú te puedes herir y te vas de la iglesia. Nunca te va a decir tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte de esto, tienes que sacar esta actitud de tu vida. Porque usted se puede sentir y se va. ¿Ya? Es una persona franca. ¿Ya? El que te dice las cosas en la verdad, en el amor del Señor, es franco. Pero el salamero te dice, no importa, sigue así nomás, si está todo bien, banda ancha nomás, todo pasando, todo bien nomás, no te hagáis problemas, sigue así nomás. Nunca te va a confrontar con tu realidad espiritual por temor a que te vayas, a que dejes de dar, ¿cierto? A que la membresía baje. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? Amén. El final de los falsos maestros es la condenación eterna, y la gravedad de ello consiste en que no solamente se pierden ellos, sino también las personas que los siguen. Amén. Ay, amén. Bien, versículos 8 al 16, dice: no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra ellos, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Wow! Amén. Aleluya, hermano. Está potente. Es cortito el libro de Judas, hermano, pero si usted lo lee detenidamente, habla grueso el libro de Judas, hermano, sobre la situación de los falsos maestros hoy en día, en la actualidad. Mira, yo hice la lista, ¿cierto? Y fui enumerando todos los pecados que nombra estos versículos que leímos, y dice: mancillan la carne, es decir, son inmorales, ya cometen pecado de inmoralidad sexual, ya no se someten a nadie. Así como Coré se rebeló contra Moisés, ellos no se someten a nadie, no quieren sujetarse, ya quieren trabajar sin sujeción. No hablan mal de temas, hablan temas sin fundamento bíblico, ya inventan doctrina, inventan enseñanza, son irreverentes para hablar de temas espirituales. ¿No ha visto usted hace poco en internet, cierto, que hay muchos jóvenes, hermanos, sobre todo, burlándose de las cosas de Dios, irreverentes para hablar de temas espirituales? ¿Ya? Está bien, hermano, que de repente uno en la prédica puede tirar un chistecito, algo, ¿cierto?, para hacer más ameno, para entender, ¿no es cierto? Pero hacer burla, hermano, de las cosas espirituales son características de falsos maestros. Dice: son envidiosos, siguieron el camino de Caín, ¿ya? Son envidiosos. Lucran con el evangelio, siguieron el camino de Balaam. Balaam, ¿cierto?, era el profeta, ¿cierto?, que se vendió por dinero para maldecir al pueblo de Israel. Pelean por los cargos, ¿ya? Son características, hermanos, de los falsos maestros. Judas nombra algunos de los pecados más relevantes que ellos cometen. Jesús dijo: por los frutos los conoceríamos. Es interesante que Judas toma 2 citas de libros apócrifos, ¿ya?, para dar su argumentación. Dice: cuando el diablo contendía, ¿cierto?, por el cuerpo de Moisés con Miguel, Miguel le dijo: el Señor te reprenda. Eso es tomado de un libro apócrifo de la tradición judía. Esos libros apócrifos no entraron en el canon bíblico, ya pertenecían a la tradición judía, pero no son bíblicos, no son considerados por los judíos palabra de Dios, ya, porque son pseudoepígrafes. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que escribieron, por ejemplo, el nombre del autor original, pero no era el autor original, ¿ya? Pero sí la tradición judía los valoraba. Y quizás es interesante notar de que los falsos maestros sacan doctrina o forman doctrina, ¿cierto?, de libros que no estaban fundamentados en la Biblia,
¿Ya? Y acá Judas toma esta misma argumentación y le dice, bueno, ¿y acaso los mismos libros que ustedes, por así decirlo, que ustedes están sacando doctrina, no dice acaso esto de los impíos, de los falsos maestros y todo, para poder responderle a ellos? ¿Cierto? Que tomaban algunas partes que les convenían a ellos. Hoy en día, ¿cierto? No lea los libros apócrifos, no hay necesidad de eso, lea la Biblia solamente. Pero hoy en día, ¿cierto? Ustedes verán en la televisión, en muchos lugares también, hay personas que sacan material de libro apócrifo, la profecía de Enoc, la ascensión de Moisés y cuántos libros apócrifos, y muchas veces hasta quieren formar doctrina o enseñanza para la vida cristiana. Entonces ahí uno tiene que poner cuidado, hermano, ¿ya? Nosotros fundamos nuestra doctrina, nuestra enseñanza en la palabra del Señor, no en el comentario, por ejemplo, de algún pastor, no en la tradición, ¿cierto?, de alguna iglesia. No, fundamos nuestra doctrina y enseñanza en la Biblia, en la Escritura. Los falsos maestros además se conocen ¿por qué? Por ser murmuradores, criticones, egoístas, charlatanes y salameros. El don de la mandíbula, por hermano, ¿ya? Son charlatanes, ahí va, ya hablan bonito y todo el tema, ¿cierto? Para engañar a las personas, salameros, ¿cierto? Para sacarle ganancia para ellos. Tenga cuidado, hermano, con estas cosas siempre usted. Analice la vida de los predicadores, analice la vida de los ministros, analice la vida, ¿cierto?, de aquellos que son líderes, ¿cierto?, espirituales dentro de la iglesia o también donde usted los vea. Analice sus frutos, hermano. Por los frutos los conoceremos. Ya Cristo dijo eso bien claro, por los frutos los conoceréis. Veamos los versículos 17 al 23, ya vamos terminando. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros arrebatarlos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo podemos reconocer a los falsos maestros, a las falsas doctrinas? La respuesta es: conoce tu Biblia. ¿Cuántos leyeron su Biblia hoy día, hermano? Amén. Lea la Biblia todos los días. Es la única que le va a mostrar la verdad. Ya, lea la Biblia, hermano. Yo le encomiendo esto. Lea la palabra. Mira, Danilo, por ejemplo, tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? 28 años. Si tú lees la Biblia, ¿cierto?, una vez al año completa, tienes 28. A los 60 años, ¿cuántas veces la habrás leído? 32 veces. Completita la Biblia. ¿Ya? Y hay jóvenes acá, lean la Biblia completa, hermano, que no le cuenten cuentos, que no le inventen ciertas doctrinas, que analice todo con la palabra. Y ustedes son jovencitas, empiecen desde ahora a leer la Biblia. Imagínense, quizás tendrán 17, 18 años y empiezan, ¿cierto?, a leer la Biblia. Después, cuando tengan 50, van a tener un conocimiento bíblico tremendo. Ya, los que son más adultos, igual, hermano, hay que leerla. Hay que leerlo igual, participar en los estudios bíblicos. Si uno no entiende, le pregunta al pastor y todo. ¿Ya? Así que, hermano, lea la Biblia. Es la única que le va a ayudar a conocer a Dios realmente. Jesús y los apóstoles advirtieron sobre esta situación a la iglesia. Pero el problema en la actualidad, hermano, es que muchos cristianos no están tomando la Biblia con seriedad. ¿Ya? Muchos cristianos no están haciendo su devocional diario. Muchos cristianos no están haciendo su altar familiar con su familia. Muchos cristianos no están leyendo la Biblia como debieran. Y de repente buscamos un mensaje en internet de los que abundan, ¿cierto? Y puede escuchar cualquier falso maestro y después se turba. ¿Ya? Se turba si no conoce la palabra porque cree que eso es verdad. Y los falsos maestros lo apantallan a usted con palabras, ¿cierto? Y de repente con el griego y con el hebreo y le inventan cosas y usted, wow, se apantalla, ¿cierto? Y cree que eso es así, pero no tiene fundamento bíblico. ¿Ya? Entonces todo lo tiene que filtrar usted por la palabra. Así es. Los cristianos debemos analizar todos los mensajes a la luz de la palabra, pero si oímos algo que es antibíblico, por ejemplo, yo con una hermana allá en Talcahuano siempre tenemos un juego. Una hermana mayor, ¿cierto? Obviamente. Y siempre ella me dice: oye, pastor, ¿sabe que
converso con mi hermana, ¿cierto? Sus familiares, y me dice, oye, yo no sé a qué iglesia vais. En mi iglesia, mi pastor me enseña a decretar, me enseña a proclamar, me enseña a establecer, me enseña a embarazarme de la visión. Yo le digo, oye, ¿qué Biblia leen? Le digo yo. Mira, embarazarte de la visión. Yo el único embarazo que conozco es cuando mamá y papá se juntan, ¿cierto? Y todos quieren tener un bebé. Pero no, hay que embarazarse de la visión, hay que decretar, hay que proclamar, hay que establecer. No, yo no sé qué te enseña tu pastor. Y la Biblia le enseño. Eso es lo que le enseño. Yo no le enseño a decretar, establecer. A mí, ¿qué es lo que me dice la palabra? Hermano, mira, si tú tienes necesidad de algo, pide. El que pide, recibe, ¿o no? O yo estoy mal, hermano, no sé, si capaz que usted encontró el decretar ahí, yo no lo vi, pero a mí la Biblia me dice, el que tiene necesidad, pida y reciba. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Todo según la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Y si no es la voluntad de Dios, no es nomás, por hermano. Por más que decrete, que establezca, que embarace, que qué sé yo, no va a salir si no es la voluntad de Dios, por hermano. Entonces, a mí así, yo por lo menos, eso es lo que yo he leído, ¿ya? Ahora, si usted tiene un conocimiento más, que buscó ahí en internet, yo no sé, pero yo con la hermana siempre decimos, hermana, pastor, me falta plata. Es que no decretó, no estableció. Usted tiene que ir, poner las manos sobre el vehículo que quiere. Este vehículo va a ser mío, en el nombre del Señor. Entonces ahí siempre jugamos con la hermana porque hay tanta iglesia rara hoy en día, hermano. Uno tiene que corregir los errores, en amor, en mansedumbre, en misericordia y todo. Y eso es ser un verdadero profeta, hermano, cuando uno dice, ¿sabes qué? Mira, hermano, está mal esto dice la palabra, tienes que hacer esto. Y bueno, y está en la persona el obedecer o no, es como la tarea que Dios le dio al profeta Ezequiel, ¿cierto? Tú eres atalaya, tú tienes que advertir, pero ya está en la persona si lo toma o lo rechaza. Siempre con un fundamento bíblico, obviamente. Entonces nosotros podemos advertir, corregir, pero ya está en usted o en la persona el tomarlo o rechazarlo. Ya uno ya no puede hacer más allá. Bien, la doxología de Judas, versículo 24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina su carta con una hermosa doxología. ¿Qué es lo que es una doxología? Un canto de alabanza al Señor. Esto era una estrofa de una alabanza de la iglesia primera. Y de hecho, si usted busca en internet, ¿cierto? Ahí ponga después doxología de Judas. Hay algunos que le ponen acordes, ¿cierto?, a esta doxología textual como está escrito, y es una alabanza muy hermosa, la doxología de Judas. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta palabra? Hermanos, si va a guardarse algo en su corazón, quiero que guarde estas dos cosas. Primero, estudia tu Biblia con regularidad. Es la única, hermano, que te va a mostrar la verdad y el error. Estudia tu Biblia con regularidad. Y la segunda cosa es que por los frutos se conocerán a los verdaderos cristianos. ¿Ya? Estudia tu Biblia con regularidad y por los frutos. ¿Ya? No te dejes engañar. Ya, no te dejes engañar, aunque hayan milagros, aunque hayan sanidades, aunque hayan templos grandes, aunque hayan mejor vocabulario para predicar el Evangelio. No te dejes engañar, por los frutos los conoceréis. Amén. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo que puedo compartir con tu iglesia, Señor, acá en Hualpén. Te doy gracias por la vida de mi hermano, Señor. Mira, hemos predicado tu palabra, tu evangelio, Señor. Amado Dios, hemos hablado de esta epístola, Señor, que nos advierte de los falsos maestros, los falsos ministros, Señor. Hoy en día, Dios mío, abundan las falsas doctrinas, los falsos evangelios, Señor. Padre, pero tú nos hablas para poder estar prevenidos, Dios mío, para no perder la fe que una vez recibimos, Señor, para no desviarnos del camino angosto, de la puerta estrecha, Señor, que tú estableciste en tu palabra. Amado Dios, yo bendigo a mis hermanos, Señor, oro por ellos para que escudriñen la Escritura, Señor, que sean como los cristianos de Berea, que escudriñaban la Escritura para ver cada día si era así lo que estaba escrito. Amado Dios, coloca pasión por leer la Biblia, Señor. Padre, y líbranos, Señor, de todo falso profeta, de todo falso maestro, de todo engañador, Señor. Ayúdanos a siempre a ver los frutos, Señor. Amado Dios, porque tú dijiste que por los frutos se conocerán a los cristianos. Padre, te damos gracias, en tus manos dejamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.